Voy a poner a grabar. Ahí Pero está, como venimos pone charlando grabado. con el doctor, ya es como que... Sí, sí, igual procura hacer una, más una, informal. una charla, dice Edith que está despeinada, bueno, en fin, nada, así que perfecto. Pero bueno, nada, Ceci, da comienzo, así no demoramos a los colegas. Dale, que son las 4:05. Bueno, les doy la bienvenida a esta jornada. Saludo a todos los miembros de la comisión directiva que se encuentran presentes y le agradezco muchísimo al doctor Walter Carnota que nos va a desgustar con una jornada muy interesante en el día de hoy. Así que bueno, en nombre de toda la DAP, les agradezco a todos la participación y también la participación de todos los colegas que se encuentran aquí presentes. Y bueno, te doy la palabra. Entonces, todo Bueno, tuyo. muchas gracias, Ceci, gracias a la DAP, Mónica, Walter, Ana, Betty y Marcelo, nada, los que están acá presentes. Gracias a la gente, a los demás colegas de todo el país. Como siempre, la DAP tiene ese alcance federal que la singulariza y que siempre hace tanto esfuerzo por preservar el tema federal. Así que bueno, gracias a todos y a todas por estar hoy conmigo y gracias a la entidad que organiza por permitirme estar hoy con ustedes para desgranar unas reflexiones. No voy a ser muy extenso, esto tiene la belleza un poco. Yo el otro día entré medio intruso a un Instagram de Mónica, me gustó mucho el formato, vi un formato mucho más descontracturado, más donde Mónica desgranaba una serie de reflexiones. Me pareció muy, muy interesante el formato, no tan cerrado como una suerte de conferencia magistral. Entonces, bueno, nada, después me contactó Ana y demás como para hacer, y Mónica ya me lo había anticipado, de hacer alguna actividad como hemos hecho durante tantos años, que hemos hecho prácticamente más de 20 años que hacemos actividades en conjunto, así que más de 20 años, cerca de 23 años, desde aquel barco de Adi Isabel en 1997, después una jineteada, Ayana se ríe, después, bueno, todos los congresos de previsión, los que se hicieron conjuntamente con ABA, los que hizo ADA sola, encuentros más chicos que se hicieron acá en Capital, así que bueno, nada, es toda una vida juntos, ustedes trajinando, yo dentro del Poder Judicial, nada, así que bien, así que de vuelta el agradecimiento sincero, que estén todos en cantidad y calidad, y tengo 45 personas. La ADAP siempre ha tenido una capacidad formidable de movilización de los abogados previsionalistas, y no solamente acá en el ámbito capitalino, sino en el interior también, que es importante llegar a todas partes. Y que en el interior ahora esto de las nuevas tecnologías nos permiten también achicar las distancias, porque hay veces que obviamente yo siempre he sido muy federal y he tratado de ir en la medida que he podido, que la función me ha permitido, he tratado de ir a todos los lugares que he podido y demás, pero no siempre es así, el tema de los costos, de los aviones, ahora obviamente con el aislamiento social preventivo y obligatorio y la pandemia es imposible, así que bueno, nada, eso permite que todo el país y todo el mundo, en realidad, uno puede participar en Zoom de distintas partes, así que bien. El tema un poco me motivó la charla de Mónica del otro día, esa charla tan linda en donde yo participaba, era un Instagram Live y participaba nada, por el chat más que nada, pero me pareció un formato interesante y Mónica ahí hacía mucho hincapié en algo que está de moda y que lo tenemos que estudiar cada vez más. Lógicamente no es un tema cerrado, ni mucho menos, recién estamos en la mitad del río, que es la temática de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos, porque la pandemia, si se quiere, nos ha tornado a todos vulnerables, a todos. Incluso hace poco leí una resolución de la Secretaría de Comercio que habla del consumidor vulnerable y del consumidor hipervulnerable. Es decir, no solamente hoy tenemos
la categoría de la vulnerabilidad, sino la categoría de la hipervulnerabilidad. O a veces, como nos pasó en la previsión con el caso García, que lo dijimos mismo en el Congreso Mar del Plata, en donde se reunían varias vulnerabilidades, es decir, ustedes saben que muchas veces la mujer, aunque no lo parezca, pero por haber sido tradicionalmente desaventajada en los procesos políticos y sociales, es vista como una vulnerable, y de hecho está así en el 75-23. Lo mismo los ancianos, que también es otro colectivo del 75-23, y también los discapacitados. Y hay veces que la persona es anciana, que la persona es discapacitada, y por ejemplo también que sea una mujer. Entonces reúne 3 de las 4 situaciones de vulnerabilidad. Concepto que de vuelta no está del todo terminado, no está afinado, pero que cada vez lo vamos a ir viendo más. La doctrina, la literatura, los ordenamientos jurídicos, yo voy a hacer un repaso, y nuestro ordenamiento puntualmente va hablando cada vez más de la vulnerabilidad. Es decir, es un léxico que cada vez se impone más, muchas veces cada momento estelar en la historia trae su propio léxico. En realidad los diccionarios son los que van receptando los cambios sociales. Por ejemplo, en la Revolución Francesa de 1789 hubo todo un léxico nuevo. Quizás no se concebía tanto la idea de la administración, y ahí empezó a hablarse de la administración. Miren qué tema importante para la previsión. Se empezó a hablar de un montón de cosas, de la consigna, que después voy a volver, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que está en la bandera francesa. Es decir que, pero así un montón de palabras, la administración, el administrado, el interés público, la misma noción de burocracia, son nociones que, así como el constitucionalismo norteamericano trabajó la noción de federalismo hacia las últimas décadas del siglo XVIII, el constitucionalismo de cuño francés, la otra corriente, la otra vertiente del constitucionalismo, trajo toda esta idea de la propia idea de constitución y demás. Vean ustedes cómo también los documentos que recogen esto delatan el momento. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, habla del hombre, no habla de la mujer, ¿no? Hoy diríamos de la persona, con perspectiva de género. Es decir que, nada, cada época tiene su léxico. Ayer en la conferencia de amparo en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo hablábamos justamente que el vocablo amparo es lo que alguno ha dicho un acierto semántico. Por eso ha tenido tanto éxito el amparo, por eso se ha mundializado, porque el amparo da la idea justamente de protección, de alguien que te está amparando, que alguien que te está ayudando, de que alguien que te está protegiendo. Así que el amparo se llama de otras maneras en otros lados, a veces se llama protección, como en Chile, o tutela, como en Colombia, pero entre nosotros se llama amparo, como en México, que fue su cuna, y eso ha implicado de vuelta un particular vocabulario, es decir, cada época y cada lugar tiene un vocabulario determinado. Y vamos entrando ya en una temática que es del siglo XX y obviamente el XXI, que es el tema de determinados grupos que no son quizá la mayoría, pese a que tanto se habla de la mayoría silenciosa, la mayoría silente, son grupos que tal vez han sido históricamente desaventajados, es otra manera de rotularlo, es decir, que los procesos políticos y sociales no los han priorizado, no los han tenido en cuenta, y que entonces los ordenamientos jurídicos y sobre todo la jurisprudencia, que es el sector más dinámico del derecho, los ha ido receptando. Así en los Estados Unidos, en la década de los 1930, se empezó a hablar mucho a nivel jurisprudencial y luego a nivel doctrinario, a nivel de la movilización, incluso de los abogados, se empezó a hablar mucho de las minorías, de los derechos de las minorías. Es decir, yo integro un comité editorial de una revista en la Universidad Católica de Córdoba que se llama Revista de Derechos de las Minorías. Esa jerga es un poco una jerga de mediados del siglo XX. La Corte norteamericana, en un caso
Caroline Products, un caso muy famoso con una nota a pie de página de 1938, habla de las minorías discretas e insulares. Esto fundamentalmente era para la raza negra, es decir, los consideraba que tenían que tener una protección, pero miren cómo lo rotulaba, discreta e insular, era algo que no estaba en el proceso mayoritario. Así también luego la Corte norteamericana en 1954 saca un famoso caso sobre la protección de la minoría afroamericana, de la minoría negra, que es el caso Brown contra Board of Education. Y en 1964, 10 años después, sacan la ley de los derechos civiles. Es decir, en Estados Unidos la jerga es otra, se habla más de derechos civiles que de derechos humanos, y se habla más de minorías que de vulnerabilidad. Por eso digo, cada jerga, cada argot, cada léxico es particular de un tiempo, de una época. Hace 2 años el Consejo Constitucional francés, la problemática en Europa de los últimos años, en clave de minoría o en clave de grupos vulnerables, eran los migrantes. Ahora con el tema de la pandemia y que el mismo espacio Schengen se ha cerrado, recién se está abriendo ahora, lógicamente esto pasó a un segundo plano. Incluso en los Estados Unidos el presidente Trump ha aprovechado para limitar aún más el flujo migratorio, o mejor dicho, para cortarlo totalmente. Pero el Consejo Constitucional francés, en una decisión de julio del 2018, habló o rescató la idea de la fraternidad, y consideró que la fraternidad, además de la libertad y igualdad, el famoso lema de la Revolución Francesa, la fraternidad es un valor constitucional a defender, pese a que la Constitución de 1958 no lo diga expresamente, pese a que hay una serie de reenvíos a esta declaración que yo les mencioné de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, y a la Carta del Ambiente, y al preámbulo de la Constitución de 1946. Lo cierto del caso es que vean cómo la Corte Americana habla de minorías, falló a fines de junio a favor de 2 minorías, aún una corte conservadora, falló a favor de la comunidad gay, en un caso sobre discriminación en el empleo, y falló en favor de los migrantes, pero de los migrantes que hacían mucho tiempo vivían en Estados Unidos y que estaban en un programa llamado DACA, un programa de la administración Obama, inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos de chicos. Los americanos hablan de minoría, los franceses hablan de la fraternidad como valor, y en nuestro subcontinente ha empezado a tomar desde digamos, los últimos 15 años, digamos, más o menos, no tendría una fecha exacta, no tendría un momento puntual, de una suerte de carta de nacimiento, de partida de fe, de cuándo nació el concepto de vulnerabilidad. Y para esto tenemos que ir, que también lo puntualizaba muy bien Mónica el otro día, al derecho internacional de los derechos humanos, que también no nos olvidemos que lo que haga la Corte Interamericana, según nuestra Corte, es de guía obligatoria, así que es una pauta orientativa obligatoria para nosotros, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ahora están habiendo fallos provisionales de la Corte Interamericana, como el caso Muelle Flores del año pasado, Muelle Flores contra Perú. Así que lo que diga la Corte Interamericana no es menor. En un caso importante del año 2006, Ximénez López contra Brasil, Ximénez con X, la Corte Interamericana, a propósito de un tema de una persona con discapacidad mental, empezó a hacer mucho foco, mucha base en la idea de vulnerabilidad. Y dice, las personas como el señor Ximénez López, que padecen de discapacidad mental, tienen la cualidad de ser vulnerables. Así que esto irrumpe ahí como una consideración bastante importante en relación a las personas con discapacidad. Para el sistema interamericano hay una extensísima lista de vulnerables. Son vulnerables en distintos precedentes los niños, niñas y adolescentes. Son vulnerables, sobre todo en esto hay muchos precedentes, hasta hay una opinión consultiva, los pueblos originarios, porque han estado marginados, porque han estado aislados, porque los han discriminado. Vulnerabilidad y discriminación van de la mano también, son conceptos que están bastante
próximos o bastante cercanos, y yo discrimino, aumento, potencio, fogoneo la vulnerabilidad, ¿no es cierto? O sea que para la Corte Interamericana, las personas enfermas, no solamente Jean Ximénez López, la persona con discapacidad mental, sino una persona enferma. Y acá hay un precedente muy importante de la Corte Interamericana, un caso contra Chile, en el año 2018, el caso Poblete Vilches contra Chile. Poblete Vilches, que es un caso muy conocido, canónico en materia de discapacidad, un señor chileno llega a una guardia enfermo, muy enfermo, lo liberan de esa guardia, pero adulto mayor, el señor fallece y la familia entonces hace todo el vía crucis del sistema interamericano, va a la comisión y luego va y llega finalmente el caso a la Corte. Ahí en Poblete, la Corte examina muy bien la autonomía, y después les voy a decir por qué es importante la previsión, la autonomía del derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud siempre había sido visto como una consecuencia, como una derivación del derecho a la vida, como en nuestra jurisprudencia, como en el caso de los aderistas, o en el caso, muchísimas décadas después, un siglo y medio después casi, en el caso Asociación Bengalensis del 2000, en donde la Corte, nuestra Corte, retomaba la idea del derecho a la salud como una emanación, una consecuencia del derecho a la vida. En Poblete Vilches, la Corte Interamericana, tomando un precepto de la Carta de la OEA, que tiene que ver con la seguridad social, porque el sistema interamericano no es muy rico en preceptos en materia de derechos sociales. Acuérdense la discusión de Chocobar con el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Acuérdense que, de vuelta, el pacto tiene esa cláusula y no tiene más, no los nomencla con nombre y apellido, no hace un inventario de los derechos, no hay un 14 bis en el sistema interamericano, y hay un protocolo que no tiene jerarquía constitucional entre nosotros, que es el protocolo de San Salvador, que es un protocolo que acompaña al Pacto de San José de Costa Rica, pero que no tiene jerarquía constitucional. Entre nosotros, el único que tiene jerarquía constitucional de esos dos documentos es el Pacto o Convención Americana. Es decir, que ahí a veces un poco flaqueamos. El que sí tiene jerarquía constitucional a partir de 2014 es la Convención sobre la Discapacidad, la llamada Convención de Guatemala sobre discapacidad. Poblete Vilches, en materia de salud, pero de vuelta, les voy a decir por qué es importante, si bien también la temática sanitaria hoy es transversal, y además es importante porque muchas pretensiones que se ventilan en el Foro de la Seguridad Social tienen que ver con discapacidad, por ejemplo, el retiro por invalidez. Es decir, que es una temática que no nos es para nada ajena a la seguridad social, y la seguridad social, tal vez con mayúsculas o grande, obviamente se hace cargo también de las contingencias de enfermedad. Así que nada, es un tema de las contingencias patológicas en la clásica clasificación de Severino Aznar de las contingencias sociales en la seguridad social. Así que esto no es para nada menor. En el propio 2018 apareció otro caso muy parecido a Poblete, el caso Cuscuy-Piviral contra Guatemala, en donde se ratifica el criterio de la autonomía del derecho de la salud, de la importancia o relevancia hermenéutica de la Carta de la OEA, en cuanto los estados del sistema interamericano deben tender a una seguridad social eficiente, es un problema de políticas públicas. Y además, tanto como en Poblete, diseña ciertas características que deben asumir en los estados del subcontinente las prestaciones médico-asistenciales: accesibilidad, disponibilidad, no discriminación, igualdad. Esto es muy importante, pues se está estableciendo un corpus ya no de la jurisprudencia clásica o tradicional de la comisión y de la corte, que era la desaparición forzada de personas. Durante 30 años fue la tragedia latinoamericana, era ese el problema de los desaparecidos. Ya ahora ha virado, ya con la democracia más consolidada en nuestros estados, y ha virado hacia problemáticas de tipo de índole social. Y entonces, nada, en ese sentido se ha destacado este tipo de cuestiones. Al pasar, sin quizá tanto énfasis como en Ximénez López, pero por ejemplo en Poblete se menciona que el señor Poblete era vulnerable también. Así que también
la Corte Interamericana sigue con esa moneda corriente, con ese paradigma. Yo creo que estamos estamos entrando a un paradigma nuevo, que es el tema de la vulnerabilidad. De la mano mucho, en nuestro caso, del sistema interamericano. Les menciono entonces Ximénez López del 2006, les menciono Poblete Vilches y les menciono Cuscuy Piberal, 2018 ambos, que son fallos en materia más que nada de salud mental el primero, de salud física el segundo, el tercero de salud física, concretamente de HIV. Así que son precedentes muy importantes. Ya en 2019 hay dos precedentes, pero uno muy importante, el primero de marzo del año pasado, que habla de la vulnerabilidad y de la tutela, pero ya el grupo de ancianos, a la ancianidad, que es el caso Muelles Flores contra Perú. Este es un caso muy importante. Había habido, ustedes recordarán, un viejo precedente del 2003, el caso 5 pensionistas contra Perú, caso muy citado, que en realidad era de un régimen previsional excepcional o diferenciado. Ustedes saben que Perú tuvo muchísimos casos y tiene muchos casos en la Corte Interamericana porque en los 90 Perú tuvo el Fujimorato, el gobierno de Fujimori, y eso hizo una serie de desaguisados, y esos desaguisados recién ahora están llegando a los estrados de la Corte Interamericana. Perú tiene el récord de casos, hay una tesis doctoral de una autora española nada más que relevando los casos peruanos ante la Corte Interamericana, y ya la tesis tiene bastantes años, así que imagínense el caudal de casos importantes. Pero, de vuelta, la Corte Interamericana hasta este año le dio bastante importancia, y este año emitió dos documentos importantes. Uno, la Comisión Interamericana, con sede en Washington, que yo estuve el año pasado disertando allí con motivo de sus 60 años. La comisión dictó la resolución 1 del año 2020 con motivo de la pandemia. La Corte de San José de Costa Rica, corte que integra el doctor Zaffaroni, la Corte Interamericana este año, en el 2020, en la Declaración 1 del 2020, también sacó un comunicado, porque lógicamente estos organismos que tienen mucho expertise, mucho conocimiento acerca de violaciones de los derechos humanos, se veían venir que con la pandemia el tema de violaciones de los derechos humanos y el tema de violación de los derechos humanos de los vulnerables iba a ser mayúsculo. O sea que ese listado que la Corte y la Comisión, que el sistema interamericano tiene como ser el tema, reitero, de los discapacitados, ahora agregamos de los ancianos, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de la comunidad LGTBI, de los pueblos originarios o ancestrales. Todos estos grupos han sido desaventajados históricamente y son mayor o menor grado son acreedores al nombre de vulnerables. Eso es lo que dice, de vuelta, no lo digo yo, no lo dice la doctrina solamente, sino lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, que reitero, su jurisprudencia, más allá que pudiera no vincular en un caso que no fuese concretamente contra Argentina, pero la Corte nuestra ha reforzado la idea de que es una pauta interpretativa, sí obligatoria como pauta. Es muy importante que la Corte y todos los demás jueces la tengamos en cuenta como tal, como pauta orientadora. Así que todo lo que diga la Corte Interamericana, y me atrevo a decir la Comisión, que es un organismo también más sui generis, preexistente a la Corte y preexistente al Pacto de San José de Costa Rica, luego integrado al pacto, que también procura una amigable composición de los litigios, como ustedes recordarán, hace visitas in loco, in situ, y además tiene desde hace un par de años atrás, tiene una yo la vi en Washington el año pasado, tiene una relatoría especial para los DESCA, que ahora se llaman así, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, que también al derecho ambiental lo han traído para este lado, porque en definitiva son
en mayor o menor medida, los primeros seguro, pero también podríamos de alguna manera incluir al derecho ambiental derechos de índole prestacional. ¿Qué pasa en el derecho argentino? Y esto fue motivo también del Congreso de Mar del Plata, que en distintos paneles esta idea también fue trabajada, también la trabajó Mónica el otro día. Obviamente, nuestra jurisprudencia, nuestra Corte ha tenido 2 o 3 casos canónicos en esto. El primer caso que todos recuerdan porque es un caso previsional, es el caso García María Isabel, el caso de impuesto a las ganancias, de marzo del año pasado. Miren cómo parece un siglo de esto, y sin embargo tiene 1 año y 3 meses, parece que fuera de otra época, porque obviamente, como el otro día decía el doctor Sagüello en una actividad con la Universidad de Bolonia, es decir, 2019 y 2020 son 2 fotografías muy distintas, y eso es muy cierto, parece otra época, otro mundo y demás. No había barbijo, no había distancia social, no había todo lo que hemos pasado y estamos atravesando lamentablemente este año. Bien, en orden a eso entonces, la Corte ahí, claro, en una temática muy sensible, como decía un gran antropólogo argentino, la víscera más sensible, el bolsillo del Estado, le dice ni más ni menos que una persona vulnerable, de más está decir si podría ser considerada vulnerable o no, en función a lo que ganaba, pero si era mujer, si estaba enferma y si era susceptible de ser considerada anciana, entonces tenía las 3 vulnerabilidades. Ahí la Corte, la primera vez que patea el tablero en este tema, en un tema tributario, en un tema obviamente complejo, pues un tema que hace a las arcas fiscales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a decir que no interesa tanto el tema del principio de confiscatoriedad, que como en la previsión también nosotros lo tomamos en la previsión del derecho tributario, va a decir que no tiene tanta relevancia ni la confiscatoriedad ni la capacidad contributiva. Esto generó mucho desaire entre los tributaristas, porque acostumbrados a estos moldes clásicos, a que es confiscatorio, se acuerdan hasta a partir del 33%, que el impuesto si te toma más del 33% de tu propiedad incurre en confiscatoriedad, de ahí lo habíamos tomado nosotros, y de ahí después la pauta de confiscatoriedad en materia estrictamente de reajuste de haberes se fue bajando, pero nosotros la habíamos tomado del derecho tributario, digo nosotros en la Argentina. La conclusión es que el caso con disidencia del doctor Rosenkrantz, del presidente de la Corte, lo cierto que María Isabel García, evidenció ese cambio de paradigma en un caso previsional, y un caso en donde se lo exhorta al Congreso, como se exhortó en Badaro, o en Alavi, se lo exhorta al Congreso a dictar una ley que pondere, esta es la palabrita mágica de esta época, que pondere, que valore, que meritúe la vulnerabilidad, porque dice, el problema de aplicarle el impuesto a las ganancias sin ningún matiz a la señora García devenía arbitrario, porque en definitiva no se estaba haciendo un tratamiento específico y diferenciado de la vulnerabilidad. No se olviden que siempre que se habla de vulnerabilidad, el otro día Mónica pedía el abordaje constitucional, bien, la idea de vulnerabilidad siempre pivotea alrededor de otra norma que es muy importante para nosotros, que es el 75, inciso 23. Nosotros en la Seguridad Social, colegas, estamos acostumbrados a darle importancia al 14 bis, tercer párrafo. Pero tan importante, más de cara a este nuevo paradigma, este nuevo objeto jurídico no identificado, que son los vulnerables dentro de la previsión, es el 75, inciso 22, por los tratados internacionales, pero el inciso 23, que identifica estos 4 grupos, porque alguien puede decir, doctor, ¿de dónde vienen los 4 grupos? Bueno, los 4 grupos de las mujeres, los ancianos, los niños y las personas con discapacidad vienen del 75, inciso 23. Norma que es importante, tiene una norma de seguridad social en materia de protección de la maternidad y del embarazo, pero tiene esta norma del 75-23-2, segundo párrafo, en orden a los 4 grupos vulnerables, a los grupos vulnerables
y también a la igualdad de trato y oportunidades, que yo les dije, vulnerabilidad, no discriminación, igualdad de trato, están todas en torrentes circulatorios, están todas, son nociones que se retroalimentan y se coimplican, así que es importante tenerlas todas ellas presentes. Con esto les digo que fue avanzando el 2019, lo hemos tratado en algunos artículos, Mónica los mencionó el otro día, lo hemos tratado en el Congreso Mar del Plata, distintos panelistas lo hemos tratado en mayor o menor medida el tema, así que la ADAP también se hizo cargo de este nuevo fenómeno, y aparece un precedente muy importante en una temática tan espinosa como la tributaria, que es un caso, a mí a veces no me gusta cuando se citan, cuando los precedentes tienen solamente las iniciales, porque hace muy difícil la cita esto, pero bueno, es un caso que se conoce por sus siglas, C. Puntos, es el apellido del señor, JC. Será Julio César, Juan Carlos, no tengo idea, pero esas son las iniciales, un caso del 30 de abril de este año, ya en el contexto de la feria extraordinaria. Ustedes saben que la Corte ha ido habilitando de a poco su capacidad para dictar sentencias, la Corte habilitó la feria, era un caso complejo de una indemnización de daños, este señor está discapacitado, también es anciano y también es discapacitado, y este señor planteaba una indemnización contra el Estado y planteaba la inconstitucionalidad de otra conocida de los previsionalistas, que es la ley 23.982. Es decir, si esto se pagaba con bonos, no se pagaba, si se iba difiriendo el pago y demás. Alguna postura más extrema en el seno de la Corte dijo, no, esto hay que declararlo inconstitucional. La mayoría de la Corte dice que no, dice, no lo vamos a declarar inconstitucional esto, porque no podríamos, dice, declarar la invalidez constitucional de todo un sistema de reparación y de daño, de indemnización, de un sistema indemnizatorio de responsabilidad del Estado en su totalidad, in toto, pero sí, dice, al ser vulnerable, de alguna manera crean como una suerte de excepción. Es como se acuerdan, hace muchísimos años, en los 90, había pasado con el caso Yachemet en la previsión, que también con la 23.982. Es decir, la Corte, no me acuerdo, creo que no lo cita, por lo menos no lo cita con nombre, por ahí lo cita con colección de fallos, pero en Yachemet recuerdo que en los 90 también había habido una excepción en los bonos, porque la señora Yachemet era muy mayor, más de 90 años, y no parecía razonable que esta señora cobrara sus acreencias en bonos, y se hizo una excepción. Bueno, eso también se ha hecho ahora mucho tiempo después, más de 25 años después, 27 años después para ser preciso, en el caso CJC, y la Corte habla de la vulnerabilidad también, y habla enfáticamente de la vulnerabilidad, habla de dos documentos muy importantes. Habla, por un lado, de la Convención de la Discapacidad, que yo les mencioné, la Convención de Guatemala. Este señor, reitero, es discapacitado, está gravemente enfermo, así que se ponderó esa situación de gravemente enfermo que estaba este señor, y también se mencionó una convención que también se ha mencionado en otros encuentros de ADAP, que es la Convención Interamericana de Protección del Adulto Mayor, también de los derechos humanos, de los derechos de la persona adulta mayor. Esta convención no tiene jerarquía constitucional, pese a que ha habido algún proyecto en el Senado de la Nación, de la Senado de Durango, por darle jerarquía constitucional, pero en eso ha quedado. Es una convención que yo la traté en el Congreso de Santa Fe en el año 2017, que nos invitó la doctora Lidia Quintana, una convención sumamente interesante y que tiene un artículo 31 sumamente benéfico para el colectivo de ancianos vulnerables, es decir, y para el colectivo de jubilados y pensionados. Sin embargo, ahí hay un matiz, porque siempre el diablo está en los detalles, como dicen los americanos, y Dios también. Siempre a veces hay una mano traviesa en estas cosas. Yo en Santa Fe, en el 2017, cuando se había aprobado esta ley, es fácil acordarse porque es la ley 27360. ¿Se acuerdan que la de la reparación histórica es la 27260? Bueno, 100 leyes después es la que aprueba este tratado del adulto mayor. Sin embargo, se aprobó
y rápidamente recibió la ratificación del presidente anterior en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Desde el presidente mandó el instrumento de ratificación, que es como se hacen los tratados. Los tratados se firman, se negocian, se firman por el Poder Ejecutivo, los aprueba el Congreso o los desecha, de acuerdo al artículo 75, y finalmente el presidente los ratifica en sede internacional. Bueno, todas estas etapas de la Convención del Adulto Mayor recibió todas estas etapas. Sin embargo, el diablo está en los detalles, y Dios también. ¿Por qué? Porque el presidente le agrega a esta ratificación una declaración interpretativa y una reserva, o mejor dicho, lo digo en orden distinto, una reserva y una declaración interpretativa. Y cuando le añade, la reserva es como entra al ordenamiento interno, y dice, entra, es como una suerte de condicionante, entra con un condicionante, o con dos condicionantes. Hay uno que no interesa tanto, pero sí interesa el condicionante del artículo 31, porque es el que hace a que el adulto mayor tuviera su derecho a ser oído y estuviera bien tratado en sede administrativa y en sede judicial. O sea, no es para nada menor esto, incluso en su ejecución. Y esto trae problemas porque la presidencia anterior consideró que esto era una obligación de medios, así lo dice la reserva. Esto es una obligación de medios que se hará progresivamente y se hará de acuerdo a la distribución de las competencias constitucionales. Yo en una reunión azarosa que me encontré con una persona que ha estudiado mucho el tema y que fogoneó mucho de esta convención, que es la doctora Isolina Dabove, que alguna vez supo estar en alguna actividad de ADAP, una actividad en el Bauen, me acuerdo que fue convocada. Bueno, yo Isolina, que ella realmente fogoneó mucho de este tema en los organismos internacionales, en Naciones Unidas o en la OEA, en donde tuvo que hablar sobre el tema, y sin embargo tiene libros escritos y demás, pero yo le dije, mirá, esta declaración de Macri no ayuda. Y la verdad que lo deja un poco, no, obviamente no la cancela. La Corte el otro día en el caso C no meritúa mucho esta reserva, pero lo cierto del caso es que esto sigue, ingresado al derecho argentino así. Con lo cual hay una de cal y una de arena. La Corte la menciona, no tiene jerarquía constitucional, pero sí tiene jerarquía supralegal. Ustedes saben que todo tratado está por encima de la ley, y es una convención que es específica, así como una convención de los derechos de la mujer, así como una convención de los derechos del niño, y así como una convención de los derechos de los discapacitados, hay ahora una convención del adulto mayor. Con lo cual, la Corte, en este caso CJC, que les pido que lo tengan presente, porque es un área muy sensible. La responsabilidad del Estado, como el área tributaria, no son áreas fáciles. No era un pleito, digamos, sencillo, ni era necesariamente un crédito alimentario. A la postre lo es, pero digo, no es el pleito clásico, no es una creencia de privados que en definitiva lo paga el deudor y se terminó, sino que esto lo tiene que pagar el Estado. O deja de entrar al Estado en el caso tributario, o deja de pagar, o tiene que pagar el Estado en el caso de una indemnización por responsabilidad del Estado, es una indemnización militar, o sea que lo tenía que pagar las Fuerzas Armadas en su carácter de empleador. Era un médico que había contraído una infección, miren ustedes, en estos tiempos que corren. Y sin embargo, la Corte hace una excepción al régimen de la 23. Y a eso confluye la Convención de la Discapacidad y la Convención del Adulto Mayor. El otro día, hace poco, hará 10 días, la Procuración Fiscal de la Procuración General de la Nación, es decir, la conducción del Ministerio Público Fiscal, ha sacado un dictamen. En el caso G, también es otro caso que tiene iniciales, que no tiene nombre y apellido. Es un caso de una inválida de Salta que la Cámara Federal de Salta quería que por el 49 de la 24241 viniera a Capital a ser revisada por el Cuerpo Médico Forense y a hacer, obviamente, su litis entendida por la Cámara Federal de la Seguridad Social.
El procurador fiscal de la Corte, que es el doctor Abramovich, que fue miembro de la Comisión Interamericana y que tiene muchísimo escrito y muy bien sobre derechos económicos. Lo mejor escrito en lengua hispana es de Curtis y Abramovich, dos autores, Abramovich en Ginebra, en la Comisión Internacional de Juristas. Alguna vez yo lo traté mucho acá, lo traté en México, y el doctor Abramovich, que hace unos años ganó un concurso para la Procuración Fiscal, es el número 2, número 3 de la Procuración General, y él dictamina el otro día también sobre pautas de vulnerabilidad en un caso de retiro por invalidez, y dice: el artículo 49 de la 24.241 es inconstitucional directamente, y mociona. Vamos a ver qué dice la Corte. La Corte de todas maneras le suele llevar mucho el apunte de los dictámenes de la Procuración, históricamente no vincula. Ustedes saben que los dictámenes del Ministerio Público a los jueces no nos vinculan, pero nos dan también una pauta interesante, más que este es un tema de competencia, y sobre todo nosotros en cuestiones de competencia donde el Ministerio Público es parte, obviamente los escuchamos más todavía y nos parecen muy importantes. Siempre es importante otra visión, pero también, y además es importante por quien lo firma, porque Abramovich es una autoridad mundial. En la Argentina nosotros tenemos esos fenómenos, nadie es profeta en su tierra, y tenemos gente muy conocida afuera y que por ahí adentro nadie sabe quién es. Por ahí los que estamos en estos temas de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho público, sabemos muy bien quién es el doctor Abramovich, pero otros pueden no saberlo. Entonces, este dictamen habla muchísimo de la vulnerabilidad, menciona una norma de soft law, de derecho no tan vinculante, que es las reglas de Brasilia de acceso a la justicia. Es otro bicho que se van a encontrar dentro de esto, si se van a encontrar con la Convención de Discapacidad, jerarquía constitucional, Convención del Adulto Mayor, sin jerarquía constitucional por ahora y con reservas interpretativas, y se van a encontrar con una norma no vinculante, pero muy interesante. Hace unos años atrás yo dirigí una colección de tratados internacionales, y una actual camarista federal de Entre Ríos escribió sobre las reglas de Brasilia. Son normas que procuran alivianar ni más ni menos que el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Es decir, que es un súper tema, es un tema de mucha investigación, es un tema que habría que adaptar muchos circuitos, sobre todo circuitos administrativos, a esta realidad de grupos vulnerables, ¿no es cierto? Es decir, que hemos tenido casos en la feria, o sea, nada que pueden resultar para ustedes de interés. Acá, y ya con esto voy cerrando, porque yo más o menos la idea que tenía, como le dije a la coordinadora, eran 45, 50 minutos, estoy creo que en el minuto 48, así que nada, obviamente son bienvenidas cualquier pregunta dentro del tema, encantado, como siempre, con el grado de pluralismo y de buena onda que ha caracterizado siempre a la DAP, así que cualquier pregunta, reflexión, crítica, somos sumamente amplios y debemos serlos, tolerantes y democráticos en esto, así que nada, yo no tengo ningún problema que alguien disienta totalmente lo que digo, es el juego de la democracia, y si alguien está de acuerdo, mejor, pero puede no estar de acuerdo también. No hay ningún, esto es así, no hay que enojarse ni ponerse mal, y al contrario, y siempre se aprende, siempre se aprende. Entonces, pero les digo que el gran tema es la vinculación que tiene el derecho internacional. Ustedes recordarán del grado, en la época que hayan estudiado, siempre el gran desafío del derecho internacional es cuánto nos vincula. Porque pregunta que no nos hacemos del derecho argentino. El derecho argentino, si alguien viola la cuarentena, tiene una sanción, y hasta una sanción penal. Esto sabemos que qué régimen de premios y castigos tiene el ordenamiento jurídico argentino. A veces con el derecho internacional las cuestiones se difieren en el tiempo, o a veces son estos documentos del soft law, o a veces son documentos que tienen un grado que no son propiamente lo que los internacionalistas llaman jus cogens, el derecho obligatorio, el núcleo duro del obligatorio. Lo cierto del caso es que el estado del arte hoy parecería indicarnos que no hay duda que la discapacidad cada vez está cotizando más. Cotiza mucho en el ordenamiento nacional porque es una convención con jerarquía constitucional. Cotiza mucho en la jurisprudencia histórica de la Corte Interamericana, pues fue el primer grupo vulnerable. Y ahora con este caso C también está cotizando mucho. Por eso también Abramovich, en un caso de invalidez,
empieza a unir estos dos planetas que habían estado separados. Esto forma parte de un gran tema que nosotros lo hablamos mucho ya con Vidar Campos en la década de los 90, que fue el tema de derechos humanos y seguridad social. No siempre se han vinculado, no siempre se han relacionado, no siempre se ha relacionado adecuadamente, no siempre se ha adecuado, no siempre se ha dado un trato adecuado a esta relación, pero es una relación que debemos llevar el apunte. Tal vez la narrativa que se construya tanto en los escritos de ustedes como en las sentencias nuestras parcialmente va a ser distinto, parcialmente va a ir ganando terreno la idea de vulnerabilidad. La Corte de vuelta no tuvo mucho problema en el año 2019 de tirar por la borda todo lo construido de derecho tributario y decir, acá hay ahora vulnerabilidad, y este es un nuevo paradigma en el derecho tributario. Para mí el derecho tributario, área arcana, conservadora, y si la hay, el derecho muy redituable, por cierto, es decir, no sé si por lo primero, pero es redituable. Entonces, a ver, les digo que es uno antes y después del caso García. Y sospecho que con este caso C en materia de discapacidad, pero que menciona al pasar la Convención del Adulto Mayor, es una de las pocas veces que la veo mencionada en jurisprudencia de la Corte, y ahora con el dictamen de Abramovich, ni les digo si la Corte lo llegara a receptar. Imagínense que el Ministerio Público Fiscal es un defensor de la legalidad, acá viene a ser un defensor de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Conclusión, que es un poco lo que nos convocaba Mónica el otro día en esa suerte de café, té, no sé qué era, virtual, pero que fue muy, muy atractivo, muy descontracturado, como es Mónica y como es la DAP, de buena onda y con buena leche, digamos, bueno, desde el tablón, nada. Un Instagramer, se volvió un Instagramer. Instagrameado, muy, muy copado, todo muy, muy New Age, muy millennial, como dijo uno de los participantes al comienzo, pero sin embargo, a ver, lo que decía Mónica al pasar, y ahí nació la idea esta media loca que yo interviniera ahora, que la tomó rápidamente Ana y Cecilia, es la idea de nada, de qué fuerza vinculante tiene esto, estudiar la fuerza vinculante y usar ustedes desde el litigio, nosotros desde las sentencias, hasta donde se puede, hasta donde es pertinente, evolutivamente. No sé bien que estos documentos, esto es un canon de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, no se hacen de la noche a la mañana, no esperen tampoco la avalancha de la vulnerabilidad. El derecho no funciona así, el derecho funciona por capas geológicas, por agregación, por sedimentos, por ahí los británicos lo tienen más claro que nosotros, el Common Law lo tiene más claro, pero de alguna manera hoy hay una aceleración de la historia. Creo que la pandemia obliga más a replantear porque ha puesto a todo el mundo en situación de vulnerabilidad. Relean, para aquellos que no lo tienen tan presente, esta resolución 1 de la Comisión Interamericana, que tiene 81 recomendaciones, 81 se mandaron. Es un documento muy extenso, entre ellas políticas diferenciadas para el adulto mayor. También hay una declaración 1 de la Corte Interamericana, así que todo esto nos genera de mayor a menor obligatoriedad, y con esto voy cerrando, la Convención de Discapacidad con jerarquía constitucional, en el medio de la Convención del Adulto Mayor, que yo creo, las cosas yo las digo como las veo, no me gustó la declaración interpretativa que se hizo, y creo que por ahí se adquiriera jerarquía constitucional, tal cual el proyecto de la senadora Durango de la Pampa, por ahí sorteamos ese problema o no. Es un tema complicado. El Pacto de San José de Costa Rica también entró así, Alfonsín le puso una reserva que no se podía examinar la política económica, y así está. Y no sé bien que el 75-22 dice, en las condiciones de su vigencia, es decir, la convención, el tratado es vigente como entró el derecho argentino, no de otra manera. Entonces, no como está en otros países que puedan tener otras reservas, o como salió originariamente, que podían no tener ninguna reserva. La Convención de Viena de Derecho de los Tratados no exige que se cumplan las reservas, porque en definitiva el que se obliga es el Estado. Y el Estado se obliga en determinados términos que están en esta convención que regula todo el funcionamiento de los tratados y que Argentina es parte también. Finalmente tenemos normas de soft law,
tenemos normas de las reglas de Brasilia, o tenemos normas que también que tienen que ver con discapacidad, con vulnerabilidad, la Declaración 1 de la Corte Interamericana o la Resolución 1 de la Comisión Interamericana. Son documentos extensos, largos, profusos, pero hay que conocerlos. Conclusión, estimados colegas, y agradeciendo como siempre la atención y la buena predisposición de todos, les digo que nada, que cada vez más, así como alguna vez dije que cada vez más iban a tener que ver derecho constitucional, probablemente hace 20 años atrás, antes del 94 seguro, a nadie le hubiera importado mayormente, más allá de la referencia de 14 bis, qué podía decir la Constitución para la previsión. Tan es así que desde 1957 a 1994 el 14 bis estuvo en negro, era una norma que había sido incorporada por un gobierno, por una asamblea constituyente con proscripciones y convocada por un gobierno de facto. Recién en el 94 se blanquea y se blanquea como 14 bis. Pero hoy tenemos, por el conducto del 7522 y por conducto del 7523, tenemos no solamente la constitucionalización del derecho de la seguridad social, que ya estaría desde 1957 y estaba antes en la Constitución del 49, si quieren ir un poquito más atrás en el tiempo, sino que tenemos también las puertas cada vez más abiertas de par en par al derecho internacional de los derechos humanos en la seguridad social. Es un área relativamente nueva, que se está trabajando, que la irán trabajando todos ustedes, que yo veo escritos en donde esto se está mencionando. Lamentablemente, reitero, porque lo digo, aunque no guste, pero tengo un deber académico de decir las cosas como son. Es decir, si una convención aparece con una reserva y tiene algún ruido, porque alguien, un operador judicial, puede decir, entró con una reserva, o un operador administrativo. Conclusión, yo les digo que acá me preguntan una pregunta muy interesante, si vulnerabilidad no tiene que ver con el monto. Sí. Ahí en la previsión tenemos otra regla que va de la mano de la progresividad en derechos humanos, que es el criterio de integralidad. O sea que acá, y es una pauta de 14 bis, el Estado otorgará los beneficios de seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. La vulnerabilidad no tiene que ver necesariamente con lo económico, esto se dijo en García, la vulnerabilidad depende del factor discapacidad, del factor ancianidad, del género, de la discriminación por género, puede ser, no necesariamente es un problema de dinero, pero también es un problema de dinero, sí. También, yo lo dije en Mar del Plata esto, acá causa escozor, en otras jurisdicciones en el mundo no, hablar de la pobreza en la Argentina no gusta. Y este es un tema que tal vez algún día, no solamente desde la seguridad social, desde el derecho de familia, desde las políticas sociales, obviamente, tenemos que hablar de pobreza, tenemos que ver cuántos pobres tenemos, y en lo que hace a nosotros, que somos abogados, no es tanto las causales de la pobreza, que eso se lo dejamos a los economistas, a los sociólogos, sino que tenemos que ver el impacto de la pobreza, gracias Claudia, tenemos que ver el impacto de la pobreza en el acceso a la justicia. Yo no sé, con este tema de la feria, cada uno tiene su opinión, obviamente yo ayer dije la realidad. Los tribunales de seguridad social han trabajado, se hace lo que se puede, y se podría siempre hacer más, no lo niego, pero el tema, la gran discusión de la vulnerabilidad, que claro que también la pandemia de vuelta exacerba, no se va a dar en un marco más reducido de conocimiento, sino se va a ir dando cada vez más cuando los tribunales vuelvan y gracias a Dios ya en el interior han vuelto bastante, por ahora ha vuelto Córdoba, ahí que está Claudia, a ver nada, y están volviendo progresivamente, la Corte está desescalando las ferias, porque hay lugares que no tienen el contagio que tiene esta cosa nueva que se llama AMBA ahora, que todo está con este nombre AMBA. Bueno, en definitiva, nada, tiene mucha razón Nelly, que dice, en vez de el eufemismo humilde, Argentina es una sociedad hipócrita, y así como
muchas veces le cambiamos el nombre a las cosas, por esto que yo decía de los diccionarios, del léxico. Entonces, como bien dice Nelly Soto, al pobre le llamamos humilde, le llamamos carenciado, ¿vieron? No es estigmatizante, es pobre. No, al contrario, hay gente muy digna, muchísimo, con mucha dignidad, siendo pobre. No tiene nada que ver. Eso sería un prejuicio mal pensar que la pobreza no es digna para nada. Es más digno ser pobre que ser rico, en realidad. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Pero miren el semanticidio que suele hacerse en Argentina, que no se habla. ¿Cuántos estudios hay de pobreza? Porque puede ser también un retirado por invalidez joven también. Se dan cuenta que no es un problema solamente de la edad. Entonces, tiene que ver con la edad, se agrava, lógicamente, pero digo, es un enfoque mucho más transdisciplinario. ¿Cuántos estudios hay del impacto de los pobres en la justicia? ¿De cuántos acceden? ¿De cuántos tienen mecanismos defensivos en asociaciones de abogados? Yo sé que la ADAP hace actividades, digamos, de difusión permanente del derecho previsional. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes, más allá, que todos tienen una práctica privada y todos comen de esto y viven de sus honorarios, y que está perfecto que así sea, pero si tuvieran que dar un asesoramiento a alguien muy novel, a alguien joven, muy joven que está recién empezando, o a un jubilable, yo muchas veces dentro de los límites. Yo no puedo mandar a ningún abogado concreto, a un señor o una señora que venga a mi tribunal. Sí puedo mandar o al colegio, o a las asociaciones profesionales, entre ellas la ADAP, obviamente. Es decir, que el tema... y está muy bien acá lo que dice Mario, nada menos que Mario Paganini, dice, relaciona una cosa que es muy importante, que lo hace también la Corte Interamericana, que hace mucho la seguridad social, que es la relación, así como la seguridad social, y el nombre de la seguridad social viene del seguro y viene del seguro contra el riesgo. ¿Se acuerdan la idea de riesgo, de contingencia, de los riesgos por el hecho de vivir? Y la idea de vulnerabilidad tiene mucha razón con toda su autoridad científica, Mario Paganini, que lo plantea, que tiene mucho que ver con esto que se habla de la sociedad del riesgo. En los Estados Unidos, sociedad riesgosa, vayan a enfermarse en Estados Unidos, lo que es que ahora quieren salirse de la Organización Mundial de la Salud y salirse del Obamacare. Miren, no es un momento ni para una cosa ni para la otra. Es decir que, nada, vivimos obviamente en una sociedad de riesgo. El siglo XXI trae tantos riesgos como la pandemia, imagínense, un riesgo global, un riesgo donde todo el mundo se enferma al mismo tiempo, donde todo el mundo tiene distanciamiento social, donde todo el mundo está cuarentenado, donde los tribunales funcionan a media máquina. En todo el mundo es así. En todo el mundo es así. Esto no pasa solamente en la Argentina, que nosotros pensemos en que nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que hay países que ya lo han pasado y también lo pasaron, lamentablemente, caso España, caso Italia, lo pasaron con muchísimos muertos, 800, 900 muertos por día. Yo esto en abril yo lo veía. Hace 2 días un profesor español amigo mío me dice, español, que vive en Alcalá, me dice, me voy a la playa. Bueno, si después de 2 meses de que tuviste un mes con 900 muertos, no te podés ir a la playa, no podés procesar más. No podés procesar más. Nosotros igual tenemos muchos muertos, tenemos más de 30 muertos por día, es un horror lo que pasa, pero bueno, pero no son 900. O sea, es decir, se dan cuenta que también contextualicemos, no estoy pasando ningún aviso ni cuarentena ni anticuarentena, digo que pongamos las cosas en el contexto que tengamos que poner. Y para terminar el tema, agradezco las participaciones y si alguno quiere decir algo más, lógicamente con la moderación de Cecilia, podrá ser bienvenido. Nada, será bienvenido, no puede ser, será bienvenido. Les digo que la pandemia, así como agilizó la digitalización, la pandemia, es decir, y dice Mario, la pandemia es una contingencia, claro, es la madre de todas las contingencias, digamos, es decir, a nadie se le ocurrió pensar a la gente como Mario, como yo, que estudiamos, o como Mónica, que estudiamos seguridad social,
o como todos, porque en definitiva es la sociedad abierta de los intérpretes jurídicos, todos interpretamos. Si ustedes me hacen un buen escrito, yo seré un mejor juez. Si ustedes me hacen un escrito más malo, seré un peor juez, más allá de iura novit curia. No me hagan lo que me hizo una vez un abogado, me dice, doctor, aplique iura novit curia. No, es decir, ustedes me tienen que hacer un desarrollo argumental y yo poder captarlo y si puedo mejorarlo. Yo en la feria he tenido de todo, en esta feria ha habido desarrollos intelectuales por ahí, por el apuro, qué sé yo, y ha habido desarrollos, ayer lo dije, no tengo problema en reconocerlo, desarrollo intelectual, ahí está Vane, de Córdoba, así que nada, ustedes saben que yo tengo mi mitad de existencia y de afectos y En Córdoba. de identidad en Córdoba, así que por eso agradezco sobre todo que, y lo dije el otro día en un chat de Córdoba, tengo un chat semanal en Córdoba, y nada, un Zoom, digo, semanal, y una de las cosas terribles de la pandemia es que me ha impedido ir a Córdoba. Yo antes de los fines de semana iba por lo menos cada 15 días a dar alguna clase, a ver a los amigos, y a tener toda esta vida que ayer planteaba bien la doctora Zaino, de los afectos, ¿no es cierto? Y de los afectos que tengo con mucha de la gente que está hoy acá, que hace muchos años que nos conocemos, que hemos ido a todos congresos de la previsión en roles distintos, desde las chicas que han estado en la mesa de la DAP, desde las que han sido moderadoras, coordinadoras, presidentas de la DAP, caso Betty, caso Mónica, es decir, han estado, comisión directiva ni hablar, así que nada, yo les dejo la parte puramente de la charla en sí, y bueno, le dejo acá a Ceci para que arbitre. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir, hasta que las velas no ardan, y si no, lo dejamos acá y está todo bien. Nada, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Walter. Quería acá leer una pregunta, me parece. Bueno, Mario había dicho, vulnerabilidad no tiene nada que ver con el monto de la prestación. Bueno, eso ya más o menos lo contesté, Sí, creo que no, tiene que ver con... más abajo. Claro que sí, Está claro. bien. Si el monto, perdón, Ceci, para Sí. ir, para no desfocalizarnos de la pregunta, ¿no? Si imagínense todos, y ustedes lo saben bien porque lo argumentan en sus escritos, si claro, lógicamente, si el monto se rezaga en el tiempo, claro que potencia la vulnerabilidad. Por eso está muy bien también los aportes de algunos, sobre todo en Nelly Soto, cuando también instalan el tema de la pobreza. Lógicamente, no es lo mismo ser vulnerable rico que ser vulnerable pobre. Es decir, esto es como estratos, como que la vulnerabilidad son como capas, ¿no es cierto?, que van sumándose. La edad, la discapacidad, no es lo mismo tener COVID sin condición preexistente que tener COVID con condición preexistente. Y esto va sumando, es una suma de vulnerabilidades. Entonces lo que dice Mario, de vuelta con su autoridad científica, porque la tiene, la cosa hay que decirla, es decir, nada, esto es así. Y la pobreza, la hiposuficiencia económica, lógicamente genera mayor vulnerabilidad. Sí, así que, pero de la mano de otro principio muy importante que está con nombre y apellido, es como dice Elsa Rodríguez Romero, el principio de todos principios en seguridad social, que es la integralidad del haber. Esto es así. De nada, Luciana, gracias a vos. Dale, Ceci, si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá estaba que Vanessa justo me había preguntado si era factible el dictamen del procurador, si se lo podíamos... Si usted nos podía Yo dar. lo comenté en el dial, se lo mandé a Mónica, digo, pues se lo mandé porque como ella trabaja el tema de vulnerabilidad puntualmente, así que Mónica lo tiene, pero si no te lo mando a vos, no tengo problema. Igual está en la página del Ministerio Público Fiscal, pero nada, se lo mando después a Ceci o a alguna de las chicas de ADAP. Sí, claro. Yo lo publiqué en el dial el lunes pasado, creo con un comentario mío, pero el dial es con password, no sé, no, pero es un documento obviamente público. Es muy rico el dictamen. Miren que a veces hay gente que no le gustan los dictámenes de los ministerios públicos, no sé, pero les digo que pero también con una persona con una enorme autoridad científica de una institución. Miren qué interesante en la historia, la Procuración Fiscal, no la Procuración General, la Procuración Fiscal, que es el número 2 de la Procuración General, ha tenido históricamente muy buenos procuradores en previsión.
porque no sé si ustedes la recuerdan, fue una persona que pasó desapercibida porque no estaba en los medios, pero la doctora Marta Beiró de González, dictámenes muy buenos en previsional. Estoy hablando 2006, 2007, 2010, 2012, 2015. Muy buenos los dictámenes de Marta Beiró, que se había formado con un antiguo procurador fiscal que era Máximo Gómez Forgués. Cuando yo empecé hacia fines de los 80, comienzos de los 90 en la previsión, Máximo estaba terminando su periodo, su tiempo en la procuración, y tenía dictámenes, creo que por ejemplo dictaminó Rodón Zapa, por ejemplo, en 1986. O sea que la procuración, la Argentina tiene milagros pese a todo, y tiene gente talentosa como lo fue Máximo Gómez Forgués, como la doctora Beiró, como lo soy el doctor Abramovich, no conocidos también por el gran público, no conocidos por él, ni siquiera por el público especializado, digamos, no estamos hablando, ahí lo veo a Mario. Así que nada, ni siquiera por el gran público, sino por los cognoscenti, ¿no es cierto? Bueno, en orden a esto, quiero que aquellos que les interese, aquellos y aquellas que les interese, se lean bien el dictamen de Abramovich. Si quieren pueden googlear libros impresionantes que tiene sobre exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales. Tiene uno con el doctor Curtis que me agradecen a mí, porque yo les había dado algún material, estoy hablando del año 2006, 2007, es decir, porque yo en algún libro de ellos escribí, y en este les facilité un material, no había hecho nada más que en previsional haberles acompañado Badar o nada, o hablarles de lo monstruoso de la ley de solidaridad previsional. No había tenido ningún mérito para nada. Es gente reconocida a nivel mundial. Es decir, es lo que ocurre y lo que pasa, digo, en el caso de Abramovich. Así que celebro que toda su ciencia, que la tiene y mucha en el derecho internacional de los derechos humanos, se la vuelque ahora en la materia previsional. Nos hace muy bien, a todos, a todos nos hace muy bien eso. No sé si alguien me quiere preguntar algo más. Acá otra colega nos mencionaba, Karina, el 15 de junio de 2020 dieron dictamen favorable al proyecto de Durangola, Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso nos decía. Bien, bueno, yo les dije que había un proyecto, no sabía, no tenía este último dato, sabía que se estaba tratando, bueno, veremos si tiene que ir a otra comisión o directamente después irá al Pleno. No sé si esto va a salir, no, es un tema complicado. La jerarquía constitucional tiene que salir con los requisitos de agravamiento de quórum que pide y todos los requisitos que están en el 75-22. No es fácil dar una jerarquía constitucional a un documento porque, exacto, dice así, no es fácil dar jerarquía constitucional porque implica ni más ni menos que meter un contenido en la Constitución o con la jerarquía de la Constitución en el caso de un tratado. O sea que, si bien nuestra Constitución es rígida, así que, pero el proyecto de la senadora está. Es verdad lo que dice Karina, el proyecto está, también tuvo algo que ver en su momento la doctora Dabove. Bienvenido sea, y bienvenido sea también salir de ese galimatías que se hizo en el 2017. Porque lamentablemente el impacto de la... Celebro que la Corte el otro día no le haya dedicado mucho, o nada le dedicó, pero tampoco es una referencia al pasar, es una referencia a Obiter, no hacia el holding, ¿no? Pero esa convención, yo se lo dije a Isolina, que había batallado tanto, nada, tiene algún problema o sería importante que el Estado argentino hiciera alguna otra manifestación. Habría que estudiar muy bien desde el derecho internacional cómo nos podemos salir de eso, pero es un regalo que nos dejó la administración anterior como otros. Sí. Bueno, no, después son comentarios. Acá la doctora Nelly otra vez decía que respecto a las reglas de Brasilia, en 2018 se hizo gran actividad en la Facultad de Derecho sobre los logros en 10 años. Bueno. Sí, ha habido mucha actividad y de vuelta, miren que lo que hoy es soft law, mañana puede ser hard law, es decir, nada, creo que sí, que es importante que como la minoría de hoy puede ser la mayoría de mañana, por ejemplo los tribunales colegiados, es decir,
sigan atentamente, pero lo que dice Nelly es verdad, ha habido actividades útiles en la Facultad de Derecho sobre este tema, ha habido paneles, nada, y yo les digo, ha habido un escrito de la doctora Bettina Aranguren en mi libro de Tratado de los Tratados sobre la regla de Brasilia, o sea, nada, hay algún corpus, y bueno, y aún con su no vinculatoriedad inmediata, pero la Corte la suele mencionar, en diversos documentos y en algunas sentencias, mismo creo que en el caso C, al pasar, pero las menciona. Sí, nadie hoy se está abriendo mal del derecho internacional, sino todo lo contrario. Así que esta vinculación está para quedarse, está para quedarse y profundizarse. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a esperar que entonces también me mande ese artículo del Dial, así se los compartimos Yo te lo a los mando, colegas Ceci, te junto mando con las el dos cosas, certificado. te mando el artículo, te mando el fallo, más allá que de vuelta, el fallo lo tiene Mónica, pero tampoco, en realidad la clase es mía, me compete a mí dártelo y vos diseminarlo como coordinador, así que, digamos, acá los que tenemos la carga somos nosotros, digamos. Así que no es un problema de la presidencia de la LAB que tiene temas institucionalmente más relevantes que esto, así que nada. No Bueno, sé acá si alguien me quiere preguntar algo más. ¿Nada? pregunta en qué fecha lo publicó en el Dial, o el lunes pasado, dijo. El lunes pasado, sí, sí. Sí. Si no, yo, sí, el lunes pasado, yo soy de publicar mucho y a veces puedo perder, publiqué 3 cosas nomás ese día, pero una cosa de derecho constitucional que comparado, que puede no interesar estrictamente acá, un comentario sobre la acción declarativa de la vicepresidenta de la Nación, eran por el tema de las sesiones virtuales del Senado, o sea que no es un tema previsional, el dictamen de Víctor y un capítulo de la doctora Claudia Caputi, una colega de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, sobre un libro sobre igualdad y género y sobre el derecho administrativo. Miren qué tema interesante, la visión femenina en el derecho administrativo, la situación de la mujer en el derecho administrativo. Podríamos agregar la situación de los discapacitados en la administración o la situación de la ancianidad en la administración. Esos son esos temas transdisciplinarios o interdisciplinarios, el necesario abordaje interdisciplinario desde las ciencias sociales, desde la economía, desde la sociología y también desde el derecho, por supuesto, que hay que hacer. Hoy hay que hacer estos abordajes. Hoy nosotros no nos podemos quedar con lo que se aprendió en el grado, permanentemente tenemos que ir tuneando nuestros conocimientos, adaptándolos, cambiando los paradigmas. Imagínense que a veces se nos pone tan en una falsa opción de emergencia vis a vis, supongamos, constitución. No, hay una situación de emergencia, pero también los institutos o las instituciones de emergencia deben tener carriles, obviamente, constitucionales, y deben tener carriles dentro del Estado social de derechos. También dice muy bien Karina, situaciones, ayer se habló también en la Asociación de Derecho del Trabajo, situaciones obviamente de violencia de Sí. género, esto sale en todos los diarios, de violencia de género, violencia doméstica, la cantidad de denuncias que ha tenido la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte ha sido impresionante, lamentablemente la convivencia forzada genera todo este tipo de situaciones. Miren, una referencia civilista que también hay que hacer, con motivo del comentario de Karina, una norma legal, ni más ni menos que la del Código Civil argentino, Código Civil Comercial, el artículo 706, en procesos de familia, habla de la tutela judicial de los vulnerables en materia de familia. Yo me acuerdo cuando se promulgó el Código Civil y Comercial, la doctora Elena Hayton, la vicepresidenta de la Corte y autora de una de los 3 autores, dijo, este es el Código de los vulnerables. Y miren, hay una norma, el 706, dentro de tantas normas que tiene el Código Civil y Comercial, que habla específicamente de los vulnerables. Es una referencia legal. Miren cómo esto se ha ido filtrando, Y yo pensaba desde la previsión, cuántas veces nosotros tenemos pleitos que también tienen que ver con la familia, pleitos de pensión, pleitos de nada, que sobre todo el beneficio de pensión que tiene que ver con la familia. Así que nada, es una pauta que no nos es ajena para nada, y cada vez vamos a tener, ya en Mar del Plata se vio este tema, se Sí. planteó en varias cuestiones,
Hoy podríamos, como bien se ha dicho por todos ustedes, la pandemia agudiza esto, la digitalización, hay un montón de... Y también, obviamente, la pobreza, es decir, hemos cubierto, Laura se ríe, pero hemos cubierto nada, distintos, se ríe discretamente, como las minorías discretas e insulares. Acá tengo dos grandes fans mías, cada una en su ámbito jurisdiccional. Laura es la presidenta local de Cava, del Club de Fans, y Vanessa es la presidenta de Córdoba. Así que bueno, cada localidad se va abriendo de carnotismo y tiene su fan. Así que, pero Laura siente, o sea, no me hace quedar mal, así que me ratifica que lo que digo es verdad. No sé si Chiques y Vanessa también. Vanessa se ríe, con lo cual quien calla otorga. Así que Laura ha sido más enfática, pero Vanessa se ríe, con lo cual ambas han consentido. Entre abogados no es menor el consentimiento. Bueno, chiques, no los quiero aburrir más. Disculpen la lata, la cantidad de info, pero sé que es un público especializado, avieso, estudioso, y hay grandes amigos, los digo así que los tengo, disculpen alguna omisión, Ceci, Ana, Mónica, Nelly, obviamente Majo, Betty, Vane, Claudia, Mario, gente de toda Laura, gente de todo el país, Walter, que están siempre, Gladys, que están al pie del cañón, siempre, cada uno desde lo suyo, sin invadir, sin estridencia, que eso es un poco el estilo de la DAP. La DAP lo ha hecho así, sin estridencia, sin, uy, el Pela, el marido de Van, está internado, mandale un abrazo, Van. Es decir, es un empleado del juzgado 3 de Córdoba, el juzgado federal 3, el marido de la doctora Stifters. Así que, nada. Así que nada, les mando un abrazo a todos, a todas, y les deseo lo mejor en este tiempo tan amargo. Espero que nos fortalezca, que nos temple en el lugar que nos toque, del lado del mostrador que nos toque, en la administración, en el litigio, en la administración de justicia, que no es para nada fácil. Sepan que ayer de nada, gracias a vos, lo compartíamos también con otros colegas míos, con la doctora Zaino, con el doctor Fantini. Ha habido gente acá del Poder Judicial, así que ustedes también esa realidad también la han conocido. Se encuentran acá el doctor Fantini y el doctor Torti, estaban acá. También, ambos han estado acá, ambos estuvieron en Mar del Plata están también. ahora presentes acá ahora, ¿eh? Están escuchando. ¿Cómo? Están escuchando en este momento. Sí, ya sé, te entendí, pero digo que, nada, que estuvieron también en participaciones acá también. Digo que ya los han escuchado a ellos en primera persona, también cada uno con sus aportes y demás que los tienen, como lo han tenido en materia de cosas juzgadas, RH, interalios, ¿no? Así que, nada. Bien, si no hay otra cosa, porque de vuelta no quiero ser... Le hacen una pregunta a nivel juzgado, ya que lo tenemos acá. ¿Puede ser a nivel juzgado? Sí, a ver, no sé, no a nivel juzgado 3, ¿eh? No a nivel juzgado 3. Le quieren hacer preguntas a nivel juzgado general. Si se están dictando sentencias, si los que tienen todos digitalizados. Sí, primero que la Cámara lo hizo previamente, la Cámara, y la Corte ayer en la resolución 25, sí, yo mi experiencia la puedo comentar, pero creo que esto estamos todos los juzgados, pues ya la Cámara nos había pedido, yo sí he sacado temas de determinados familias de expedientes con ACE, con pase a sentencia anterior al 20 de marzo, ahora lean la acordada de la Corte de ayer, es como más amplia, lo que pasa es que estamos con muchos amparos también, pero yo ya he sacado cosas, obviamente no en el volumen que sacábamos antes, pero sí he sacado alguna familia de expedientes que teníamos algún grado de demora y que se había agudizado obviamente por los casi más de 3 meses de la feria extraordinaria, los hemos empezado a sacar porque la Cámara nos ha dicho eso. Es decir, es una directiva de la Cámara que la hemos cumplido, como todas. O sea, de vuelta, no es lo que estaba hecho,
lamentablemente la pandemia fue agarrando a los expedientes en distintos momentos. Entonces, alguno tenía el oficio y, bueno, hemos tenido que primero arreglar ese aspecto, que eso fue todo este tema del tema de dar en pago, de eso. Eso ha sido un primer momento de que todavía no se ha terminado, todavía se está transfiriendo eso. Otras cuestiones han sido progresivamente el tema de los honorarios, también de ustedes, porque es un crédito que no cabe duda, y lo dije al comienzo, de que es alimentario. Finalmente, el tema de otros tipos de... también la Cámara fue ampliando, pensiones, haberes mínimos, y obviamente amparos y cautelares ni hablar, y después progresivamente lo he ido ampliando más. El amparo es completamente digital. El amparo tiene una realidad completamente digital. Los amparos nuevos, me refiero a los amparos de la pandemia, con todo un popurrí de situaciones que mencioné ayer en la asociación, sería inacabable volver sobre el tema. Y en el caso de, eso en el caso amparos y cautelares, pero en el caso de los demás pleitos, progresivamente sí. Lo que pasa es que se hace difícil con juzgados también a media máquina en orden al personal y atento a la situación epidemiológica. Pero sí, completamente digital no, por una sencilla razón. Le digo a la colega que lo preguntó, porque el amparo ya nació con una presentación, supónganse, de hace 1 o 2 meses atrás, y puede ser llevado todo digital. Todavía no hemos logrado digitalizar todo lo que tenemos. Hay muchas cosas digitalizadas, pero no todo está subido. Eso genera muchísimos inconvenientes en las liquidaciones, porque no todo está digitalizado, no todo, acuérdense que el Lex es desde 2015, y no todo está digitalizado. Y menos aún los que no había obligación de digitalizar, que era lo previo, ni existía el sistema. Este sistema, había otro sistema informático, pero no el Lex. Así que hay muchos inconvenientes con eso. Imagínense que la digitalización para el Poder Judicial ha sido una gran aventura. Si a mí al mes de la feria me hubieran dicho que yo voy a tener acá en mi casa un juzgado instalado, yo hubiera dicho que estaban soñando, que era algo como cuando Eduardo Chirinos en el Congreso de Salta en el 2008 nos dijo que se iba a poder sortear desde los estudios jurídicos. Esto parecía de ciencia ficción. Y por allá, por el 2011, 2012, 2013, ¿se acuerdan que Eduardo decía, no queremos que vengan los abogados a las cámaras, los queremos mucho, pero no vengan y puedan sortear y puedan hacer todo desde sus estudios? Bien, esa realidad se pudo empezar a hacer, a digitalizar. Mónica decía algo muy cierto el otro día, que qué paradoja que la digitalización fuerte a nivel expediente, que es lo que plantea la colega con muy buen tino, empezó con la RH. Empezó con la RH con algo, digamos, que podía beneficiar a la parte, pero obviamente beneficiaba mucho al Estado, ¿no es cierto? La posibilidad de... Hasta ahora parecía más difícil esto que plantea la colega, si se puede subir la demanda, ¿no? Parecería que a partir de ayer, con léanse, la acordada 25 y demás, parecería que sí. Pero para esto también necesitamos, ojalá, yo soy muy defensor del derecho a la salud, del derecho a la salud de todos y particularmente de mi personal. No quiero exponer absolutamente a nadie. Hemos tratado que de acuerdo a las directivas de la Corte, de la Cámara, mismo del gremio judicial, puedan fundamentalmente teletrabajar. Ahora, esto plantea un montón de situaciones de gente que no ha tenido PC, hay un montón de situaciones que también tienen que ver con la pobreza. Es decir, me dice, ¿cómo puede ser alguien que no tenga PC? Sí, alguien puede no tener PC. De hecho, en los juzgados hay como 5 o 6 personas promedio que no tiene PC. En cada juzgado, no solamente en el mío. Entonces, bueno, puede pasar. Se han adaptado los sistemas, se ha permitido por lo menos poder ver el Lex desde los celulares, porque es más factible que alguien tenga un smartphone y no una PC. Es decir, pero la verdad, yo no les voy a venir a llorar, ni es el tema de ser para lamentar. Yo no creo en eso, creo que es un fuero colapsado y que también la pandemia no dejó de tener el colapso.
Es decir, porque la Cámara durante años, de la época que yo estaba en la Cámara como secretario, se hablaba del colapso en el 2009, en el 2010, en el 2011, la Cámara todos los años fue sacando acordadas en relación al colapso. La pandemia no eliminó el colapso, es un fuero colapsado. No es una justificación. No es una justificación. Hay atrasos, hay problemas, está bien, pero también hay realidades. Realidades que tiene el resto de la justicia. Yo tuve un tema competencial con el Fuero Civil y Comercial Federal, que lo gané. Lo gané, era un pleito contra PAM y consideraba que no era un tema mío y lo derivé y la Cámara de ellos, la Civil y Comercial Federal, me dio la razón. Hay un dato estructural, más allá que ellos tienen muchísimos casos de PAMI de ellos y que tienen cierto expertise contra PAMI. Ahí diciendo con Patricio, Patricio considera que es competencia nuestra, yo considero que no. Bueno, pero más allá de una diferencia amigable, yo les digo que yo conozco a algunos magistrados de ese fuero, tienen 5.000 expedientes. Nosotros tenemos 50.000. Ellos, ustedes van a la calle Libertad, donde está el Consejo que funciona Civil y Comercial Federal, sí, la primera instancia, ni les digo lo que debe ser la Cámara, que funciona donde está, el Palacio, funciona, pero ustedes pueden caminar, no ven expedientes. No sé si está bien o mal no ver expedientes, pero no es esto que abruma, que cualquiera que venga a cualquier juzgado, que hay expedientes en los pasillos, que hay expedientes en la escalera, que hay expedientes que la intendenta nos critica porque, con razón, porque puede atosigar una salida de incendio, porque hay expedientes en el centro del eje del edificio y puede generar un problema estructural de viga. Es decir, nada. El tema de la litigiosidad, alguien recién hablaba del triste papel de ANSES. ANSES ha ayudado un poco con respecto, ustedes saben, los oficios y demás, pero estamos desde el año 2000. Miren, ahora que estamos en cuarentena y que tenemos tiempo de leer y releer y requete contra releer, veía las memorias del Congreso del 2001, que hicimos en la Facultad de Derecho del 2001, bueno, algunos, los más memoriosos, lo recordarán. Bueno, en el 2001 ya hablábamos con el doctor Fernández, con el doctor Jauregui, hablábamos de la litigiosidad. Yo escribí un trabajo, que es el que encabeza esas ponencias, de la litigiosidad autoinducida, porque es una litigiosidad que genera ANSES. Bueno, pero esto es más viejo que el pecado, no es de hoy tampoco. La RH no lo terminó de resolver, ni mucho menos. Pedraza no lo terminó de arreglar, como dice Abramovich en su dictamen. ¿Saben lo que dice Abramovich? Dice, el Foro de la Seguridad Social nació atrasado. Porque esto lo dice Pedraza, no lo dice Abramovich. Pero Abramovich dice, es un foro que en 25 años se quedó corto. Es, digamos, de 1989 al 2014, que fue la fecha de Pedraza. Dice, no pudo remontar ese atraso. De palabras más, palabras menos. Lean la cita exacta, no es literal. Este es un dato de la realidad. Yo que tuve muy poco tiempo en laboral y fui directamente a Seguridad Social, es un fuero que nació con atraso. Nació con el atraso laboral. Y así fue en el tiempo. Las sucesivas administraciones de ANSES, lo que eran las cajas, el instituto, y lo que fue a partir de 1991 ANSES, no tampoco lo pudieron resolver. La RH parecía una panacea, se le trató de poner la mejor desde la óptica de los juzgados, se trató de aceptar este nuevo reto de la digitalización, nada, y sin embargo tampoco resolvió algunas situaciones, hay que reconocer, pero no resolvió el grueso. Ojalá esta nueva digitalización, que como bien dice Mónica, no es la digitalización de la RH, es una digitalización que no solamente pro Estado, no tengamos una visión fiscalista de la digitalización, porque el Estado, yo me quedé mucho pensando con esa referencia de Mónica, digitalizó la RH y digitaliza las ejecuciones fiscales. Ya empezó a digitalizar en el interior, por lo menos el Juzgado Federal de Ushuaia y en otros lados, las ejecuciones fiscales. Claro, pero eso es dinero que de alguna manera o se ahorra o entra al Estado respectivamente. El tema es qué pasa si digitalizamos. Hay que digitalizar todo.
progresivamente, como hicimos con el Lex. El Lex también pareció una aventura con todos los problemas de terror que tienen lo cotidiano, que hoy se habrá caído 3 o 4 veces en el día judicial, pero el Lex es una herramienta necesaria y la digitalización es hacia donde se va. Y lo digo yo, no juzgado de primera instancia, imagínense en un cuerpo colegiado, imagínense la corte que ya lo habilitó, la Cámara, que tienen que verse, que tienen que celebrar acuerdos, que tienen que reunirse. Es decir, que nada, esto ha hecho que todo el mundo se maneje así. Es decir, la Corte norteamericana estaba en el siglo XIX, no en el siglo XX, y tuvo que habilitar audiencias virtuales. No, imagínense así que las audiencias son permanentes, como está pasando en el interior. Es verdad lo que dice Nelly, sí, a veces si ANSES no genera, dice normas, no es que ANSES genere normas litigiosas, acá hay normas legales que no son a veces claras, y hay muchas veces no son claras, la 2441, que es un verdadero adefesio jurídico, y de pronto también el organismo obviamente es lo claro o lo que ha sido jurisprudencialmente reconocido por la Corte, ANSES sigue sin cumplir eso. ¿Se acuerdan que por allá por el 2016-2017 salió un decreto de Macri como jefe de la administración diciendo que ANSES tenía que cumplir, no sé, Badaro, los presidentes de la Corte? Sin embargo, siguieron apelando. ANSES lo que hace es apelar. Apela todo, y no quiero dar referencias concretas de hoy en día, pero ANSES es un acto reflejo, apela. Está bien enancado, no quiero entrar en temas más mundanos, pero digo, y que hacen a esta institución. Pero nada, ANSES fundamentalmente apela, es un acto reflejo. Que como abogados del Estado tienen la obligación de apelar, sí. También con la misma fuerza, tendrían obligación, no de un fallo mío, que yo me puedo equivocar, o la Cámara, pero un fallo de la Corte, o un fallo de la Corte Interamericana que fuera contra Argentina, digamos, no hay mucho motivo para no aplicarlo. Hace unas horas alguien me comentaba que ANSES se remiso a aplicar Tarditi. Bueno, no sé, pero digamos que Tarditi está consolidado, te puede gustar más, menos, no sé, pero está. Es decir, es una discusión que Tarditi es del 2006, es decir, o 2007. Es un fallo que ya está, ya está. No hay mucho más que... Eso es el poco valor que a veces se le da a la jurisprudencia, a la actividad judicial en su conjunto, y a la administración que siempre es el órgano más vigoroso. En América Latina en particular, pero en todas partes del mundo. Estado de emergencia ha habido en todos los países. El otro día llegué a una decisión en Francia sobre el estado de emergencia en Francia, ha habido en España que se levantó hace poco, es decir, en cada lugar del planeta, en Suiza lo han llamado estado de alerta, tienen distintos nombres, pero es el mismo perro con distinto collar. Los estados de emergencia, finalmente, en este paradigma que también es importante, el rol de la administración, es verdad también, por eso también tiene que haber directivas y directivas del legislador, porque acá nos plantean, claro, si el abogado, no es una decisión de un abogado de ANSES, esto no, yo no voy a demonizar a la abogacía de ANSES, lejos de mí, los he promovido, con el doctor Faciolo les hemos dado clase, es decir, yo lejos de, y en todas, y ADAP y ABA, y el colegio, todas las entidades cuando han podido incorporar en los congresos a abogados de ANSES, lo hemos hecho. Así que, lejos de mí, yo creo que el abogado de ANSES hay que capacitarlo. Claro que excede, como dice la colega, excede una decisión individual del abogado de ANSES. Estas son decisiones institucionales, por eso hablo de un decreto presidencial y del no cumplimiento de un decreto presidencial. Es decir, claro, dice, está, y ahí está el tema de la vulnerabilidad. La tecnología también aumenta la vulnerabilidad, y no todo el mundo tiene celular, no todo el mundo tiene WhatsApp, no todo el mundo tiene plataforma. Claro que sí. Acuérdense nomás el caso Reddy, cuando se dijo, bueno, en definitiva que el jubilable discapacitado audiomotriz, discapacitado visual, pida un turno telefónico. Y la sala segunda, con buen criterio, dijo no. La sala segunda, con su anterior integración, dijo no. Acá no le podemos exigir, y la Convención de Guatemala y también la del adulto mayor piden mecanismos de ajuste. Y ahí Herrero dijo, bien, esto más que un ajuste es un desajuste, claro. En vez de ajustar
a favor de discapacitados se le pedía que pidan un turno. Es decir, nada. Entonces, yo creo que progresivamente esto, claro, Claudia tiene razón, ella trató el tema de Claudia Pons, la presidenta de la sala cordobesa, ella planteó en Mar del Plata, ¿se acuerdan? Todo un tema muy novedoso, muy interesante de la cuestión de la digitalización, de la administración, porque yo también lo veía en provincia, en Córdoba, que quizás hasta estaban una bocha más adelantados que nosotros en la administración digital. Todo esto está muy lindo, pero hay que capacitar a la gente, capacitar al jubilable, que obviamente no es un nativo digital, ni mucho menos, capacitar a los abogados, capacitar a los cuadros judiciales. Ayer me contaba una magistrada que su secretaria dijo, no tengo Word, la secretaria de un juzgado, y no es una persona ni adulta mayor, ni discapacitada, está muy saludable, y seguramente, nada, dice, no tengo Word, esto es creíble, no es creíble, puede pasar, hay de todo, pero claro, tiene mucha razón Walter Domínguez cuando dice, la vulnerabilidad tiene tantas caras, que una cara es la vulnerabilidad digital. No todo el mundo le gusta, no todo el mundo tiene vocación, no todo el mundo fue formado, no todo el mundo sabe. Si hay gente que le cuesta manejar un celular o manejar un cajero automático, imagínense una plataforma. Entonces, esto también es un dato de la realidad. La pandemia aceleró los tiempos. Por un lado, aquietó. Y Betty me decía al comienzo de la pandemia una cosa muy sabia, me decía, quizás fue la única manera que el mundo parara. Es una gran apreciación que me quedó grabado, que Betty me lo dijo, y yo reflexioné mucho en función de esa ahí la veo Claudita, de esa reflexión. Pero nada, pero también aceleró otros tiempos. Ojalá el Poder Judicial ha hecho lo que ha podido, no es exculpatorio, es un dato de la realidad, no es que no ha hecho nada tampoco. Digo, para que quede claro lo que hace, lo que han hecho ustedes en defensa de sus clientes y demás. ¿Algo más, Ceci? No. No, nada más, Walter. Nada más, Nada estamos más. sí ya casi un Sí, poquito, sí. casi ya en el horario, Sí, que sí, a sí, sí. las 6 nos Habíamos cortan. hablado. Así Bueno, que bueno, el agradecimiento a todos, besos, abrazos, hasta la próxima, Dios mediante, chao gracias Majo, a todos por a Majo la veo participar. seguido, Ana, Gracias por Moni, todo, todas, Walter. Ceci obviamente, fans, Laura y Vane, Córdoba en cabeza de su presidenta de sala, la doctora Pons. Nada, así que nada, siempre están y están en mis afectos, están en mis recuerdos. Nelly, que ahí la veo, a ver, nada, así que nada, hasta la victoria siempre, Nelly. Así que me mande la foto, que me ponga a mí con este número de teléfono. Ahí está todo silenciado y se puede bueno, ver. ya se hizo. No voy a decir una cosa que de nada, Vane, y saludos a Javier. Nada, los quiero mucho y nada, los extraño fundamentalmente, los extraño. Así que nada, por lo menos estamos en contacto virtual. Me hace muy, muy bien verlos, los veo sanos, que eso es lo importante, y hasta cualquier momento. Besos y abrazos, chao. Gracias, Walter. Gracias a todos por su Ceci, participación y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias y gracias a la dama. Gracias. Gracias a todos. Gracias a la dama.